Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troque. Siempre me alegra esta música de entrada, media revolucionaria de los Salires de Charlie. Es una música entonada, viva, bien berraca. Bueno, buenas tardes. Soy José Manuel Baquedano, les doy la más cordial bienvenida a Hablemos Legalmente. Estamos muy contentos en esta tarde lluviosa aquí en la región de los lagos, en la provincia de Osorno, hoy día miércoles 9 de agosto 2023. Estamos con panel completo también. Se une hoy día Rodrigo Veralama, ya como panelista titular de este espacio, dando también cabida a la gloriosa región de Ñuble y su buena longaniza, entre otras tantos atributos. Así que bienvenido, Rodrigo, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. chicos. Claro, este es como ya sería mi debut en el plantel titular de Hablemos Legalmente. Así es. Oye, me parece fantástico. Bueno, antes que nada, saludar a nuestras auditoras y auditores. Y claro, lo de la longaniza está bueno. O sea, ahora vas a hacer de aquí en adelante el longa... el longa de la lama. La longaniza mecánica, como le puso a Ñublense un comentarista deportivo, me acuerdo. Está bueno, sí. Claro, y Ñuble destaca por eso, entre otras cosas, claro. Y a Juan Carlos lo tenemos estrenando un corte muy doctrinario, muy militar, así que muy bien. Oye, ahora que te veo aquí en pantalla, nos estamos mimetizando, JM. Oye, Dios mío, Dios mío. ¿En qué estado fuiste a cortarte ese pelo? La oficina de ustedes no está cerca del destacamento de montaña, una unidad militar, ¿o no? Sí, pues el glorioso. Justo al lado. Del Por ahí glorioso puede ser, regimiento. entonces, Otrora regimiento Arauco, regimiento de ingenieros en el cual en su minuto juré hidalgamente la bandera, como lo hiciste tú en... ¿Dónde lo hiciste tú? Juré en Angol, en el Úceres de Angol, o sea, pero físicamente en la plaza de armas. ¿El juramento fue en la plaza de Osorno o dentro de la unidad? En la plaza de Osorno en esa época, era Claro. con todas las autoridades locales. La plaza ¿Todavía es en la plaza? Entiendo que sí. Bueno, pero no vamos a estar como los viejitos rememorando añoranzas antiguas, así que partamos, digamos, con los temas. Va el Benjamín y nuevo integrante del grupo, abre con un tema muy potente que trae a colación en esta tarde de miércoles. Don Rodrigo Vera. Muchísimas gracias. El tema que me gustaría comentar a mí, que está en la contingencia, tiene que ver con este reclamo que presentaron algunos consejeros constitucionales y relacionarlo también con la lógica que hay detrás de este proceso constituyente, que en el fondo es la misma lógica del proceso pasado, que es una lógica confrontacional. Entonces, aquí se está operando exactamente con la misma lógica, como si esto, en vez de trabajar en la redacción de una constitución, fuera en la elección de un alcalde, o de un presidente de la república, o de un gobernador regional, digamos. O sea, esa es la lógica que tienen. Y voy a pasar a eso. ¿Por qué? Lo primero es que tenemos este reclamo que se presentó, que ya mañana, de hecho, está en tabla en la Corte Suprema. Así que mañana se debería conocer porque ya... Explícale un poco a la audiencia que probablemente algunos no saben, digamos, el contenido del reclamo, por qué fue, etcétera. Brevemente. Sí, hay una discrepancia por parte de algunos consejeros de llamado oficialismo, digamos, gente del Frente Amplio, Partido Comunista que está en el Consejo Constitucional, que ellos sostienen que no se podían realizar modificaciones estructurales, es decir, agregar nuevos capítulos a el proyecto que aprobó la llamada comisión experta. Básicamente tiene que ver con capítulos que decidieron incorporar por vía de indicación
o digamos, de mociones, de indicaciones que presentaron los convencionales, de crear un capítulo para Fuerzas Armadas, un capítulo para Fuerzas de Orden y Seguridad, digamos, orientado en ese sentido, como una forma de darle realce al tema de la seguridad en la nueva Constitución. Y el proyecto original, el que viene de la comisión experta, tiene todas estas instituciones dentro del capítulo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? O sea, para que se lea claro, en esta propuesta de la comisión experta, que puede sufrir modificaciones con los comisionados electos, digamos, que están trabajando en temas, pero no existe un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, básicamente. No, no hay capítulo especial. En la Constitución actual... Como ocurre hoy día. Claro, la Constitución que tenemos vigente, que es la Constitución, digamos, estructura que viene del año 80, hay un capítulo de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que dentro de todo también es una innovación, porque la Constitución del 25 no lo contemplaba, y la Constitución del año 1833 tampoco. Y la lógica que hay detrás... Me da la impresión que estaban insertos dentro del Ejecutivo, como ahora. Quieren volver Exactamente. a eso. Claro, ahora se quiere volver a eso, a esa lógica del 25, el 33, porque se sostiene que las Fuerzas Armadas y las policías no son instituciones autónomas, sino que dependen del Ministerio, o sea, del gobierno, del Ejecutivo, y por lo tanto solamente deben tener un capítulo especial aquellas instituciones que sí son autónomas: los poderes del Estado, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, Banco Central, etc. Entonces, eso es lo que se está reclamando ahora. Los consejeros de oposición, digamos, sostienen que sí se puede incorporar estos nuevos capítulos. Está dentro de sus facultades, señalan que no hay límite. A su turno, obviamente, la gente del oficialista sostiene que no se puede tocar nada de lo que hizo la comisión experta. Y eso, me refiero a no se puede tocar nada de la estructura. Y eso es lo que tiene que dirimir la excelentísima Corte Suprema. Entonces, esta confrontación que tienen ya no está hablando de una lógica de beligerante, ¿no? Una lógica de enfrentamiento que hay en este proceso, y que es una lógica que es bastante enfermiza, y uso este calificativo, porque cuando uno revisa los procesos constituyentes que han habido en otros lugares del mundo, por ejemplo España del año 78, después de Francisco Franco, o lo que pasó en Chile en la reforma constitucional del año 89, uno se da cuenta que ahí no hubo ningún enfrentamiento, ahí no hubo confrontación, ahí el referéndum fue una cuestión que era básicamente un mero trámite, una formalidad, donde ya estaba todo zanjado y era producto de un gran acuerdo político. En España se aprobó esta constitución del año 78 con un 91%. 91%. En Chile, en el año 89, el sí, estoy hablando del 89, no se confundan con el plebiscito del año 88, que ese sí fue obviamente mucho más dividido, y ahí era el sí y el no, si querían o no que siguiera el gobierno de Augusto Pinochet. Pero el año siguiente hubo un plebiscito de 89 que se buscaba reformar la Constitución del 80, por ejemplo, permitir que el Partido Comunista volviera a ser un partido que estuviera dentro del sistema democrático, porque había sido excluido, artículo 8 de la Constitución. Y ese plebiscito del año 89 se aprobó la opción sí con 85%. Y no fue tema, es decir, no había, digamos, una confrontación, lo vieron como un trámite nomás, porque ya estaba acordado, ya estaba negociado entre el gobierno militar y la oposición de la época. Pero resulta que ahora... Dentro del contexto de los grandes acuerdos que Elwin y todo el gabinete que lo acompañó y tuvo que hacer con las autoridades militares que estaban dejando el gobierno, ¿no es cierto? Exactamente. Que había polarización, pero yo creo que ahora, Rodrigo, se advierte porque el país ya desde hace mucho rato, y esto con el estallido social 2019, a mi juicio, vino 2.0, el país está tremendamente polarizado hoy día. Y eso se nota en la gente, la agresividad de la gente, a todo nivel. El problema es que en esas condiciones que hay de polarización, y se diseña, porque está diseñado políticamente y jurídicamente me refiero, si uno ve el texto, las normas de este plebiscito constitucional del 17 de diciembre,
está diseñado jurídicamente con una lógica confrontacional de hacer campaña, de partido, de franjas televisivas. O sea, quieren que se enfrente el a favor y el contra de la misma manera que ocurrió con el apruebo y el rechazo el año pasado, o como si fuera una elección de alcalde. O sea, el proceso está diseñado de tal forma que dicen, bueno, si se aprueba una constitución con un 51 versus 49, entonces estamos bien y la constitución va a empezar a regir con un 51% de los votos del plebiscito. Y esa lógica lleva a un absurdo, ¿sí? En ningún lugar del mundo una constitución se puede aprobar en esas condiciones. Una constitución puede tener una validez, una legitimidad formal, claro, si gana el 51%, pero desde el punto de vista material, o sea, del fondo, de la esencia, yo la verdad es que considero que la cuestión va a adolecer de un problema de legitimidad si es que llega a ocurrir eso, o sea, si es que aquí nos enfrentamos y logra imponerse por un 51, un 52%, esa constitución va a tener un problema grave. Y esa cuestión lamentablemente está diseñado así, y nadie repara en eso, entonces como que todos lo aceptan y lo toleran y dicen, no, pero si esas son las reglas del juego, así está diseñado, y vayamos enfrentados. O sea, la lógica que de esto de campaña política que tienen es tremendamente perniciosa. Aquí lo coherente no sería o no debería apuntar a tener dos bandos enfrentándose en un referéndum, en un plebiscito constitucional. La lógica de esto sería que el servicio electoral, por ejemplo, simplemente informara a la población que se va a hacer un plebiscito, en qué consiste, y que esto ya esté acordado, como ocurrió el 89 en Chile, como ocurrió el 78 en España, y que la ciudadanía concurra, cumpla con la formalidad y esta cuestión se apruebe con un 85, con un 90%. Porque eso es lo que en definitiva le va a dar estabilidad al país. Pero si pretenden darle estabilidad al país, estabilidad política, con esta lógica que tienen ahora, conformándose con que una constitución se apruebe con una mayoría simple, como si fuera elegido un alcalde, esta cuestión es grave. Porque yo entiendo que con un alcalde, un presidente, un gobernador, un diputado, lo que sea, funcionen con esa lógica, está bien, no puede ser otra. Y está bien porque son autoridades que van a durar 4 años en el cargo. Pero una constitución que tiene por finalidad regir decenas o cientos de años, como ocurre en otros lugares, no pueden funcionar con esta lógica. Ese es un problema. Entonces, esa cuestión hasta ahora no se ha advertido. Y uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar al día siguiente si es que esta constitución se aprueba con un 51%? ¿Va a ser realmente legítima? ¿Va a tener una lógica? Dejo planteado el tema. Oye, muy interesante el tema. En el fondo tú estás, claro, hablando de un asunto esencial, que es la legitimidad material del texto constitucional que nos va a regir por los próximos años. Entonces, con quórum tan apretado, se dificulta mucho que la aceptación y por ende que tenga estas aspiraciones de estabilidad que toda norma fundamental en cualquier punto de la República tiene. Interesante tu planteamiento. Ofrezco la palabra sobre el tema. Sí, pero también sobre el tema de la estabilidad, también es cierto que una constitución con márgenes estrechos, es decir, donde no hay una mayoría aplastante por una preferencia sobre otra, también habilita a la política respecto a ser más cuidadosos. De hecho, yo me pregunto si el rechazo hubiese ganado no por sobre el 60%, sino por el 51%. Estaríamos discutiendo, por ejemplo, si debemos eliminar las 3 causales de la Constitución o no. Entonces, tal vez... Del aborto, dices tú. Del Las 3 aborto. causales del aborto, claro. Entonces, a lo que voy es que no veo que sea necesariamente malo el que haya un margen estrecho. En virtud, digamos, de que la discusión sobre el aterrizaje y cómo se actualizan las normas de menor rango es lo que viene después. Si estamos hablando de un proceso constitucional, ¿cuánto demora desde que se aprueba el texto? 10 años por lo menos en adecuar todo el régimen interno a la nueva Carta Fundamental. Por otra parte, concuerdo con Rodrigo en cuanto a no solo que el proceso constitucional ha sido fome, sino que también lo que estamos conociendo en el último tiempo es propio o nos rememora el proceso anterior, el proceso fallido. Yo soy de los que creen que Chile necesita una nueva constitución porque mantenerla vigente no es viable, no es sostenible en el tiempo. Pero también es cierto que quienes tienen la responsabilidad de demostrar un proceso distinto al anterior
no lo están haciendo. Uno, porque de pasar del exhibismo total, ahora hay mucho, como que ya no se sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo en la discusión diaria. Lo de Beatriz Evia tampoco se sabía que había ido a dar charla, a compartir con altos mandos. Y eso en sí mismo no es malo. A lo que voy es que esa información no se está socializando y eso igual genera desafección por parte no solamente de uno, sino del electorado. Y por otra parte, cuando estamos conociendo a través de la prensa el qué hacer de los constituyentes, no es sino para efectos de demostrar estas fricciones y peleas que concuerdo que le hacen daño a, no solamente a la política, sino al proceso, porque demuestra de que desde hace un tiempo esta parte estamos banalizando las instituciones políticas. Está por una parte el proceso constitucional, lo cruzo con este vivo que hizo el presidente Boric en el Día del Niño, donde le preguntan si usted ha robado. O sea, y Boric como que se molesta un poco y responde. Y yo digo, bueno, ¿el presidente de la República tiene que responder esa pregunta? O sea, ¿dónde está la dignidad del cargo? De decir, yo soy el presidente, esa pregunta no se me hace. Porque se supone entonces que si, aunque no sea legal, sí parece ser lícito para un presidente robar, porque si no, ¿para qué va a responder la pregunta? Entonces yo creo que estamos en un contexto de banalización de las instituciones y en eso me preocupa que el organismo más solemne que nos hemos dado en el último tiempo está cayendo en lo mismo. A mí tengo dos comentarios, pero me gustaría ver si Felipe quiere aportar algo. Pasa. No, lo que me llamó la atención de lo que están hablando, sí, el tema de lo curioso del camino que está tomando este nuevo proceso constituyente, lo que decía Rodrigo y Juan Carlos sobre todo, esa relación con el tema del figuritismo, ¿te fijas? La figura, en el proceso anterior también, pero había muchas figuras, ¿no es cierto? Había muchas figuras, y unas descollaban por las idioteces que hablaban, pero había bastantes figuras que llamaban la atención, no necesariamente por lo aceptado de sus intervenciones o por lo técnico de sus intervenciones. Ahora, obviamente, esa cosa farandulera se acabó, pero lo peligroso que están saliendo estos personajes que están realizando de repente algunas intervenciones que son poco prudentes, y dentro de ellos menciono lo que dijo Juan Carlos, que esta reunión que tuvo la presidenta del Consejo, la Beatriz Evia, con el alto mando de Carabineros. El vicepresidente, el Aldo Valle, lo catalogó como imprudencia. Yo coincido con él, porque efectivamente el alto mando la invita, y ella dice, es una invitación personal. Claro, pero a esta altura de la vida, lo que Beatriz Evia haga en relación, ¿no es cierto? Porque obviamente no le invitaron a hablar de su árbol genealógico, ni de la moda, ¿te fijas? Obviamente el alto mando la invitó para que hiciera una especie de resumen, es me pareció así, respecto, ¿no es cierto?, de los principales temas que se están planteando. Y eso fue lo que hizo ella. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hoy día fue la Beatriz y mañana puede ser otro, pero en definitiva son imprudencias. Son imprudencias que no ayudan precisamente a aquilatar este proceso, que también concuerdo que está muy fome, porque en definitiva ya hoy por hoy, ya si antes el primer proceso lo seguía poca gente, que ya casi no lo sigue nadie. Eso. Era interesante lo que han dicho los tres, Rodrigo Vera, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán. Yo creo que aquí pasan dos cosas que hay que distinguir. Primero, Chile, a mi juicio, y que creo por lo que han dicho ustedes, lo comparten, más o menos, ya está cansado y agotado de este proceso, que realmente se ha mantenido más allá del tiempo razonable y prudente. Estamos hablando de que llevamos prácticamente post-estallido, estamos hablando de las postrimerías, noviembre del 2019 en adelante, que estamos con esta tónica de procesos de cambio, de reforma, de cambios constitucionales, etc. Y nada ha resultado bien hasta ahora. El periodo pasado, este mismo programa, estos mismos panelistas, fuimos tremendamente críticos desde el punto de vista legal y doctrinario con el circo que fue la anterior convención constituyente.
existiendo personas muy serias, porque también es una pena para ellos, para la gente seria que hubo, entre ellos destaco a la Cecilia Uvilla, Harry Jürgensen, que son locales, digamos, que estuvieron en esos cargos, en esos escaños, y que hicieron un trabajo serio, pero la verdad es que fue un chiste. Todo fue para la risa, una farándula, la tía Pikachu, el delincuente de Rojas Baden, y suma y sigue. Entonces ahora el péndulo se fue para el otro lado y, como dice Felipe, está fome. Está fome en el sentido de que yo creo que hubo tanto circo que ahora quieren dar la señal, el mensaje contrario. Hagamos un trabajo serio, hagamos un trabajo entre cuatro paredes, pero también se cae en el pecado de que no se sociabiliza con el país, no se sociabiliza con la población, con la ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía, un proceso que debe sentirlo cercano, toma distancia. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata, directa, a mi modo de ver? Que ya hay intenciones de votos manifestadas por la gran mayoría de la gente. El oficialismo está en la parada de que va a rechazar si esto sigue así tan draconiano por parte de republicanos, con todas las críticas que se hicieron también al Partido Republicano a propósito de las 3 causales del aborto, y por una declaración que a mi modo de ver no tiene nada que ver, porque es una declaración constitucional donde lo que ellos estaban buscando era reponer la norma constitucional que está en el Código Civil, con rango de ley, pero querían dotarla, como también ocurre en la Constitución actual, con la potencia de la supremacía constitucional, es decir, querían darle el máximo poder normativo que una norma puede tener en Chile, que es una norma que está al nivel de la Constitución, ¿no es cierto?, y replicar esa norma del Código Civil que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Era nada más que eso. La ley protege la vida del que está por nacer. Entonces ahí el oficialismo y el progresismo advirtió un danger zone, un peligro, ¿no es cierto?, porque dijo: esto es la entradita para atacar el aborto. No, el aborto ya está con eso, ¿verdad? Guste, no guste, está. Y yo creo que eso es un tema zanjado. Pero efectivamente encontramos estas sensaciones donde ya hay intención de voto. Por su parte, la derecha dura, ya está en la parada de, salvo que el producto que saquen los convencionales sea atractivo y convincente, pero muchos ya están diciendo que van a rechazar. Entre otras cosas porque no les gusta que las Fuerzas Armadas no tengan capítulo propio, entre otras razones. En este mar de cosas, creo yo que, admitiendo que este proceso ha estado más fome, si se quiere, desde el punto de vista mediático, creo que es algo más serio. Vamos a ver cómo termina esto, pero creo que es algo más serio. Eso creo. No sé si se me queda algo en el tintero. Rodrigo, tú que partiste con el tema. Juan Carlos. Yo creo que la fomedad también tiene que ver, además del transcurso del tiempo que tiene el mérito de enfriar las cosas, con que esta cuestión de la Constitución, y creo que lo habíamos hablado antes, nunca fue una de las demandas del 18 de octubre. Esto no era, yo no vi ningún rayado en la ciudad ni en otras ciudades diciendo que queríamos nueva Constitución. Era una serie de solicitudes que apuntaban a derechos sociales, pensiones. No, pero ahí déjame interrumpirte respetuosamente, porque yo recuerdo que el mismo Piñera, que tuvo a mi juicio un muy triste desempeño en todo este proceso del estallido social, cuando sale cual César a hablarle al pueblo desde La Moneda y dice: hemos escuchado su llamado, no me acuerdo de eso, lo vi en las noticias, lo tengo grabado, dice: hemos escuchado el llamado del pueblo, vamos y ahí anuncia un poco, no me acuerdo las palabras exactas, pero ahí vamos a dar luz verde al tema de la nueva Constitución. Y viene de Piñera por la presión popular, digamos, de lo que fue el estallido social, que partió con la célebre frase: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no es cierto?, por el alza del metro, porque las cosas parten por las cosas más nimias y terminan como terminaron. Eso, disculpa la interrupción. Sí, claro, lo que pasa es que esa fue la respuesta que dio Piñera, que dio el gobierno, que dio el Congreso, pero es porque ellos creyeron que como había un problema grande, debían dar una solución grande, que ya no bastaba simplemente con decir nos vamos a abocar a las pensiones, o al TAC, o a las cuentas de la luz, ni a las cuentas del agua. Entonces dijeron, ya vamos a meter toda esta cuestión con un tema de la Constitución, que siempre fue una, llamémosle, demanda de la élite. Elite me refiero a gente en el ámbito universitario, elite, grupos políticos. De la academia. De la academia. No era una demanda popular. O sea, yo no vi ninguna pancarta que dijera que queremos nueva Constitución dentro de todas estas protestas que se hacían. Entonces, también tiene que ver con eso. ¿Sí? El común de la gente, y uno revisa cuáles son sus principales intereses, o cuando se hacían las encuestas previo al 18 de octubre,
nunca el tema de la nueva constitución fue tema, digamos. Esa es la verdad. Sí, eso es un dato. Entonces, también tiene que ver con eso, o sea, además del cansancio, ya que vamos a cumplir 4 años del famoso 18 de octubre, es que también no era un tema anhelado históricamente por la mayoría de las personas. Era élite, era un Fernando Atria, digamos, ese formato de personas. Hubo gente que estuvo en esa convención, y yo la conocí porque los tuve de profesores en la Universidad de Concepción, precisamente en Historia Constitucional de Chile, en el año, hace ya más de 20 años, y estando vigente la Constitución en su versión ya más pura, digamos, sin la reforma del 2005, esas personas que luego estaban en la convención hablando de la nueva Constitución, cuando yo los conocí en la Universidad de Concepción haciendo clases, nunca, pero nunca, ni por un segundo, dijeron que había que modificar o hacer una nueva Constitución. Y eso que ellos nos tocó trabajar con la Constitución en su estado más primitivo, digamos, o sea, con la única reforma importante que había tenido, que fue la del 89. Entonces, este aburrimiento se suma, digamos, este cansancio del paso del tiempo, el que no fue una demanda original, y los problemas de la contingencia que tiene en Chile, que han sido los problemas que sí son más demandantes de la gente, ¿no? La inflación, la inseguridad. Entonces la gente no está en este tema de la Constitución, esa es la verdad. Y si el voto no fuera obligatorio, como lo es el 17 de diciembre, la participación sería ínfima. Sería otro tema. Además. Antes de ir a pausa, ¿algún comentario sobre el particular para ya ir con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa al aire? Cerrado el tema. Sí, cerrado. Bien, cerrado entonces, recordemos que este programa se transmite gracias a Radio Musicop, por la potente señal de Musicop, Radio Purranque FM, emisoras enlazadas, y con el gentil auspicio de CJO Baquedanos, perdón, CJO Estudios Jurídicos, CJO, que ahora hay otro. Ahora entró Claret y yo, Baquedano y Claret, digamos, ¿eh? Entonces, bueno, y Jordán podríamos ponerlo como añadido, ¿no? Bueno, hay más en el ruedo, ¿eh? Así que CLG Medios, ¿no es cierto? Derma Producciones y todos los que a continuación vienen. Así que vamos con nuestros auspiciadores y estamos en un rato más de vuelta con ustedes. 18 horas, 27 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Gendarmería de Chile,
A través del Centro de Educación y Trabajo, CET cumple con el ideal humanitario y logra quebrar el encierro de la cárcel tradicional a través de una serie de proyectos productivos. Permite que los sancionados trabajen remuneradamente. La sala de ventas de productos del Centro de Educación y Trabajo de Osorno cuenta con diversos productos de primera calidad, como son pan de molde y corriente, manteca, longanizas y huevos de campo. Centro de Educación y Trabajo de Osorno los invita a conocer nuestra sala de ventas ubicada en Conrado Antauer 1399 en la ciudad de Osorno. El 85% de las mujeres en Chile ha sufrido acoso. Por eso estamos en la familia Miranda, que siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público. Para prevenir estas conductas y hacer que las micros, colectivos, barcazas y trenes sean lugares más amables y seguros. Si tú también te tomas un segundo para mirar que todo esté bien, eres Miranda. Únete a nuestra gran familia en familiamiranda.cl para que todo Chile esté ojo con el acoso en el transporte público. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Bueno, ya estamos de vuelta de esta tanda de comerciales para seguir la conversación. Seguir la conversación en esta tarde de miércoles. Ahí Juan Carlos Claret está con algunos problemas de conexión, pero tenemos a Felipe también, que está por aparecer en escena. Mientras tanto, repito, perdón, vamos a hablar de un tema que a mí me ha llamado mucho la atención en la última hora, ¿no es cierto? Transparentó una noticia bastante, a mi juicio, quizás por mi área de ejercicio profesional, que es el derecho penal, una noticia que salió publicada en el diario La Tercera del día sábado y que da cuenta de que prácticamente 49.000 imputados por delitos, por crímenes o simple delito, la cifra exacta es 39.235 imputados que eran inocentes, estuvieron presos en la última década. Y esto es particularmente grave porque estamos hablando de una cifra que a mi juicio no es menor, estamos hablando de prácticamente 49.000 personas que fueron perseguidas por el Estado. Brutal. ¿Ah? Brutal la cifra, y también lo vi eso. ¿Lo viste? Claro, brutal la cifra, o sea, efectivamente, porque estamos hablando de... Claro, alguien podrá decir, sí, bueno, pero Chile que tiene... ¿Cuántos habitantes seremos ya? 17.000 habitantes, 17 millones de habitantes, 40.000 parecerá ser muy marginal, pero no es tan así. Es una cifra, un número duro en materia de persecución penal. Y es un número duro porque esta reforma, cuando se implementó, lo hizo bajo las banderas de dejar atrás un sistema inquisitivo, contaminado, un sistema en que el imputado no tenía ninguna garantía, ¿no es cierto?, en que el principio de inocencia no imperaba, que se partía del principio de culpabilidad, ¿no es cierto?, y había que demostrar la inocencia. Por lo tanto, las banderas del nuevo sistema de persecución penal, digo nuevo porque quedó esa expresión nuevo, la verdad es que de nuevo ya no tiene nada, porque son 20 años y un poco más de estar con este sistema modelo acusatorio, que dicho sea de paso, a mí en lo personal me agrada mucho, me siento muy cómodo actuando como defensor penal privado, o bien como querellante en algunos casos. La dinámica me agrada mucho, la litigación oral me agrada mucho, a ese respecto no tengo nada que decir, pero sí decir que cuando leo estas cifras de 49.000 personas imputadas, investigadas por la Fiscalía, por el Estado, que estuvieron pagando cárcel, digamos, estuvieron con restricción severa de su libertad en recintos penitenciarios de gendarmería, es decir, en buen chileno, en cana, presos, para después resultar ser inocentes, caramba, es una señal de alarma, en un proceso y en un sistema en que el principio de inocencia debería ser la tónica, y el principio de objetividad de los fiscales para investigar con igual celo las circunstancias que agraven la responsabilidad
o la extingan, también que la atenúen, pero pareciera ser que el último tiempo la Fiscalía este principio lo ha relegado a segundo plano y de alguna manera se ha puesto o vuelto en el sendero del sistema inquisitivo, ¿cierto? Es un poco la crítica que se le hace a esto. Y en este sentido, yo quisiera hacer, más que hacer un llamado, comentar, digamos, crear conciencia de que uno de los principios de la reforma procesal penal, citado muchas veces por mi distinguido colega Juan Carlos Claret, en sus múltiples presentaciones, documentos, escritos y en estrados mismos, el principio era: más vale un inocente libre. ¿Cómo era? Siempre, ahí la dislexia me falla. Más vale un inocente... A ver, Más vale un culpable libre que un inocente preso. Exacto, privado de libertad. Ese era el refrán. Yo lo había escuchado como más acentuado, más vale 10 culpables libres que un inocente preso. Ese era el... Claro. Más radical todavía. Más radical, Más claro. radical. O sea, a ese nivel de relevancia tiene, digamos, la presunción de inocencia. Efectivamente, pero el tema está en que pareciera ser que este tema de la presunción de inocencia, fíjate, el Estado de Chile no se la compra, no se la trae. Yo te voy a decir que les voy a contar a la audiencia, digamos, de que en el ejercicio profesional de la firma de Juan Carlos y mío, digamos, en este aspecto, que veamos mucho derecho disciplinario administrativo, Fuerzas Armadas y Administración centralizada, descentralizada del Estado, constatamos, y sin duda Rodrigo, que también está en la misma área, probablemente le ha tocado también, que instituciones, sobre todo las militares, pero con mucha potencia, Carabineros de Chile, donde el debido proceso, la verdad es que no sé dónde lo estudiaron sus abogados y oficiales de justicia, porque ellos, que deberían asesorar acertadamente a los mandos en este sentido, al carabinero, al suboficial, al oficial, a lo mismo grado, que lo pillan en una infracción y en un renuncio, donde la prensa mete un poco la cola, porque esto dice mucho en relación con lo mediático, es decir, un caso que ensucia la institución comunicacionalmente, ellos responden con la baja inmediata del funcionario. Principio de inocencia no existe. No sé, abro la palabra sobre este tema, sobre este comentario, digamos. Que a mí Déjame un minuto, tú sabes que pone los temas y yo voy profundizando y poniendo la nota anecdótica respecto. Claro, sí. No, muy interesante. ¿Y sabes por qué? Acabo de encontrar a propósito de esto, buscando una cosa reciente, ¿eh? En una publicación que se llama Los 10 años del Proyecto Inocentes. Proyecto Inocente. Eso de la prisión preventiva, esto es una publicación del 14 de julio de este año, y donde intervienen dos mujeres, que son, una es la Daniela Báez, que es defensora regional, y la otra es Carolina Contreras, de la Fundación Pro Bono. Y parten con este artículo con una cosa anecdótica. Se las leo. Dice: el 28 de abril se da el final del proceso penal de JC, obviamente solamente la inicial. 6 meses antes, el joven chileno de 28 años volvía del trabajo a casa, un 8 de septiembre, cuando se tropezó con 2 sujetos que huían, escapando de la policía tras cometer un robo. Y durante la persecución, a pie, los policías dispararon varias veces contra los fugitivos y, a colmo de mala pata, una de las balas impactó a JC, digamos que es Juan Carlos, en su pie izquierdo. Y los uniformados lo ven con la batería y le dicen: tú participaste en el delito, así que pancho. Bueno, este muchacho estuvo en prisión preventiva durante 6 meses hasta que se determinó, ¿no es cierto?, su absoluta inocencia y ninguna participación, producto de ninguna participación de él, ¿no es cierto?, en ese ilícito. Y aquí hay un tema estadístico que no es menor, ¿eh? Ustedes son los penalistas, pero yo se los comento porque yo creo que a lo mejor ustedes no lo saben. Aquí dice que esta cifra que la maneja la Defensoría. Dice, ¿dónde está? Acá dice, bueno, la cifra, ya. La idea es que en la reforma la prisión preventiva fuera producto de, o sea, la idea, ¿no es cierto?, en la reforma procesal penal, que la medida de prisión preventiva fue una medida cautelar, ¿no es cierto?, excepcional, entendiéndose que había otras medidas cautelares que también se podían aplicar durante el desarrollo del proceso. Y así, por ejemplo, dice acá en este reportaje que el 2008
el año 2008. 20% de los privados de libertad se encontraban en prisión preventiva. Por lo tanto, era una cifra que se había logrado invertir, pero a medida que van pasando los años, la cifra empieza a aumentar y el año 2017 un 36% se encontraba en prisión preventiva, lo que da cuenta de una aproximación a los niveles del sistema antiguo. Actualmente, dice el informe, un 39% se encuentra con medida cautelar. Y agrega, y con esto termino, esta cifra es problemática ya que se llegan, según datos de la Defensoría, de las 325.190 causas terminadas el año 2022, el año pasado, 24.029, o sea, el 8% de todas las causas terminadas el año pasado contaron con decreto de prisión preventiva. Y de ese universo de 24.000 causas, solo al 27% se le aplicó la medida cautelar, o sea, a las que se le aplicó la medida cautelar, terminan con una pena privativa de libertad. Mientras que el año 2019 esa cifra era del 34%. O sea, dice este reportaje, que el año pasado, en 2022, 15.846 personas estuvieron privadas de libertad, tuvieron una condena, o sea, que estuvieron privadas de libertad producto de esta medida, ¿no es cierto?, cautelar, tuvieron una condena no privativa de libertad. Igual es interesante la estadística. O sea, yo voy a cambiar la expresión interesante por alarmante. Es alarmante, porque realmente, como tú apuntas, digamos, en ese artículo, en ese comentario, volvimos un poco, neteamos con la cifra del sistema antiguo, del sistema inquisitivo, donde pareciera ser que la población, la única respuesta a toda la crisis, porque hay una crisis también, ya lo hemos dicho en programas anteriores, de seguridad pública, de orden público, de las policías, pero otro tema. Pero debe saber la comunidad, y eso lo tienen que hacer los comunicadores, lo tienen que hacer los periodistas, lo tienen que hacer los abogados también, de entender que la reacción del sistema penal público a la delincuencia o atentados contra la paz social no puede ser siempre la prisión preventiva, porque hay que distinguir, no pueden meter todos al mismo saco. Por eso el sistema nuevo entre comillas, repito, creó otras alternativas a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario total, nocturno, ¿no es cierto?, como el arraigo, que siempre ha estado, en fin, otras alternativas más suaves a esto. Y esto es importante, fíjate, yo estaba repasando también un documento que me trajo a colación el caso del conductor o el exconductor de CQC, Pablo Maquena. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Pablo Maquena, a mí me hacía mucha gracia, lo encontraba muy simpático, muy auténtico el gallo para sus comentarios. Dice que lo pillaron, no sé si con alcohol y drogas o drogas manejando o algo así. Claro, sí, también. Bueno, Pablo Maquena pasó mucho tiempo con un problema, digamos, que él lo reconoce. Y sí, hombre, desintoxicándose, estuvo internado y todo el tema. Exactamente. Sin embargo, este hecho da cuenta del 4 de febrero del año 2013, en que a Pablo Maquena una mujer lo acusó, algo más grave, mucho más grave que el alcohol, digamos, lo acusó de abuso sexual de su hija mientras estaba en el casino de Viña del Mar. Esto fue el año 2013. Toda la razón, verdad. Y gracias a las cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Gracias. O sea, yo aquí hay que reconocer esto de las cámaras de seguridad que ahora todo Chile y todo el mundo tiene, porque estamos en un estado policial a ese respecto. Sepan ustedes, auditores, que tengan mucho cuidado lo que hacen o dejan de hacer, porque en Osorno y en todas las ciudades de Chile las cámaras lo van a seguir. Y es un medio de prueba que puede jugar a favor o en contra según el lado de la moneda en que usted se encuentre. Aquí en el caso de Pablo Maquena, gracias a las cámaras de seguridad que existían en el casino, se pudo comprobar que Maquena estuvo solo 16 segundos con la niña sin tocarla. O sea, estuvo con la niña, no hubo contacto corporal, es decir, de qué abuso sexual se hablaba, ¿no es cierto? Pero esto significó para Pablo Maquena, el exconductor de CQC, pasar 2 días privado de libertad. 2 días, que alguien dirá 2 días. No, 2 días en la cárcel puede dejar secuelas y traumas muy profundos. Todos aquellos que hemos estado en la cárcel sabemos muy bien que eso no es un chiste. Y Pablo Maquena... ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la cárcel? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la cárcel? Me dijiste que todos los que hemos estado en la cárcel sabemos eso. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Esa es la pregunta. No, yo no he estado nunca en la cárcel, gracias a Dios, Dios me libre. Pero, acaba de decir lo contrario. La dislexia, como te digo, que no sé por qué no me trataron la dislexia, pero bueno, pero como defensor evidentemente sí, pues he estado. Bueno, y como decía, y como un dicho muy antiguo, la cárcel es la casa del jabonero.
¿ah? El que no resbala cae, una cosa así. Bueno, el tema es que en el caso de Pablo Maquena fueron las cámaras de seguridad las que pudieron, digamos, lograr que este caso fuera desestimado, lo sobreseyeran, pero se mandó 2 días en cana. Y aquí yo llamo la atención también sobre una cosa súper poderosa que, como defensor penal privado y abogado, más ante todo, digamos, quiero también llamar la atención. Me preocupa profundamente cómo, con todo este feminismo mal enfocado a mi modo de ver, porque convengamos en que hoy día la igualdad ante la ley en Chile somos todos iguales, en Chile no hay esclavos, el que pisa su territorio queda libre, hombres y mujeres son iguales ante la ley, eso hoy día no se está cumpliendo. Eso hoy día no se está cumpliendo. Hombres y mujeres, es decir, hombres no somos iguales ante la ley. Entre un hombre y una mujer, hoy día, las palabras de la mujer valen el triple por ciento, el 4%, el 5% y hasta el 20% de lo que dice el hombre. Con esto les estoy diciendo que si una mujer, como le pasó a Pablo Maquena, dice, este señor me tocó la pechuguita, este señor abusó de mí, este señor me hizo cositas, y esto pasa a sede de familia o incluso a sede penal, lo más probable es que el juez en un 50% le va a creer a la mujer, aún a falta de probanza y de otros medios. Y van a invocar los tratados internacionales. ¿Cómo se llama ese pacto que tiene un nombre raro, Juan Carlos, de la mujer? Belém do Pará. Es el Belén do Pará, ¿no es cierto? Y todos estos pactos internacionales. Entonces hoy día, digamos, lamentablemente, el péndulo se fue para el otro lado. Las mujeres tienen todas las de ganar y actúan en muchos casos que me ha tocado defender, y es una defensa muy complicada en familia, donde hay juezas mujeres, y es una defensa harto más objetiva en penal, en sede penal, harto más objetiva, a mi juicio, pero es tremendamente complicado tratar de lograr esta igualdad. Hoy día en Chile, hombres y mujeres no somos iguales ante la ley. Los hombres estamos en inferioridad de condiciones. Fuertes declaraciones, no sé si hay comentarios al respecto. No, yo voy a salir de ahí, y si se me corta la transmisión, que la gente sepa que es por producto de las lluvias. Encuentro impresentable que tanto en la ruta 5 como en la ciudad, si hay lluvia. No, nada de la ruta 5, la ciudad de los conductores. Vuelva al tema de la mujer y mójate el potito, cabrito. No, yo lo que yo quería sabe que va a llegar a la casa y te van a sacar la cresta. Mira que hablando de la seguridad vial, la carretera No, miren, lo que yo quería poner el acento es que el error judicial existe y es una posibilidad. Y en ese sentido, estaba buscando aquí en el mensaje del código, del nuevo Código Procesal Penal, en el que se señala como objetivo de esta reforma, que es la modernización de la justicia, incluida o definida como la maximización de las garantías y la imparcialidad del Estado democrático, y también el incremento del bienestar. Me detengo en esto último, ¿por qué? Porque desde la reforma procesal penal, la sensación de inseguridad ha ido increciendo. La lógica de la puerta giratoria, la cual yo combato, porque sostengo que no hay puerta giratoria, pero en el inconsciente colectivo está la idea de la puerta giratoria, eso está instalado, y ocurren también estos errores judiciales. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está el cumplimiento de ese principio, de ese ideal a aspirar, que era el incremento del bienestar social? Yo ahí pongo un campanazo de alerta en el sentido de preguntarnos, ¿es la reforma procesal penal una reforma exitosa con los objetivos que ella misma se impuso, o está al debe o ha fracasado derechamente en cumplir con esos objetivos? En segundo lugar, me llama, a propósito de los errores judiciales, uno de los principios, y está en el mensaje del código, que es como la presentación que hace el presidente de la República respecto al texto que somete a votación en el Congreso Nacional. Uno de los principios es la inmediación, es decir, que el juez conozca directamente la prueba, la valoración, no que esté leyendo expedientes. Pero en la práctica lo que ocurre es que, el fiscal de un caso no es el mismo fiscal que muchas veces le toca alegar, incluso en juicios orales. Un fiscal empieza a conocer el caso y termina un fiscal Z conociendo el caso, y más aún, conociendo el caso en la misma audiencia, pidiendo tiempo en la audiencia para leer la minuta de lo que el fiscal a cargo le dejó.
Y eso no solamente pasa con el fiscal de turno, sino que pasa también con el magistrado, porque un juez que conoce de un caso, comienza conociendo un caso, no es el mismo juez que va a estar después. Por ejemplo, el juez que en la audiencia de formalización decreta prisión preventiva y 6 meses después la defensa solicita que se levante la prisión preventiva, el juez ante el que uno alega y resuelve si mantiene o no la prisión preventiva es un juez distinto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se está cumpliendo entonces también el principio de la inmediación? Ya uno podría decir, bueno, esto es solamente para el juicio oral, pero el ideal declarado en el mensaje del código es que la inmediación rija todo lo que tenga que ver con la libertad no solamente del acusado, sino también del imputado, es decir, de aquel que es perseguido por la justicia penalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos errores judiciales se podrían evitar, pero en último término también refleja una mala forma de proceder, tanto de los jueces como también del ente persecutor, que es el que dirige la investigación de manera exclusiva. Sí. Rodrigo, ¿algo que añadir? Sobre lo que señaló al principio, relativo a la presunción de inocencia, lo que ha sucedido con la gente que ha estado excesivamente en prisión preventiva. Yo creo que nosotros en Chile, o si bien es cierto, era mucho más garantista el sistema en su estado puro, la reforma, año 2000. De hecho, han habido tantas denominadas agendas cortas y modificaciones, y la libertad se puede apelar cuando el juez la decreta con ciertos delitos que en un principio no está. O sea, ha sido ser defensor hoy en día es muchísimo más difícil que ser defensor en el año 2000. Sí, claro. Sí, claro, eso es un dato. Ha ido la tendencia a volver un poquito a lo que era el denominado sistema antiguo, pero que yo creo también no hay que olvidar que nosotros somos un país latinoamericano. Nosotros, por mucho que somos sudaca. Es que, o sea, me refería a latinoamericano en cuanto a la tradición del sistema romanista escrito. Entonces, que muchas personas se creen el cuento y la litigación oral y creen que están frente al gran jurado y van a hacer curso a Estados Unidos y creen que la cuestión se debate entre las objeciones y alucinan con eso. Y la verdad es que el sistema en Chile, desde el punto de vista cultural, sigue siendo la misma vieja bruja fea de siempre, pero con harto maquillaje y cirugía estética, ¿no? Esa es la verdadera historia. Son las mismas instituciones, el mismo servicio médico legal, los mismos de investigaciones, carabineros, no hay un... Y es cosa que vean, pues casos emblemáticos, el caso del niño Tomás, por ejemplo, en Concepción. Ahí pueden hacer la comparación entre el caso Matute, que fue con el sistema antiguo, juzgado el crimen, y el caso del niño Tomás, que fue con reforma procesal penal, Ministerio Público, juzgado de garantía. Y uno empieza a ver la cantidad de similitudes que tienen, y en definitiva uno dice, bueno, aquí aparte, o sea, han pasado más de 20 años, tenemos reforma procesal penal, pero los resultados, los errores son los mismos, pues. Los mismos errores de la policía, el servicio médico legal, hubo gente que estuvo en la cárcel y después salió, en el caso Matute, en el caso Tomás. Entonces, uno dice, bueno, y con todo el tiempo que ha pasado, con el avance tecnológico, con todo el desarrollo que ha existido, pero resulta que tenemos resultados similares. Entonces, ahí hay que volver un poco, por eso lo decía, a nuestra cultura, porque la ciencia jurídica o el sistema procesal que tenemos es una expresión de nuestra cultura. No hay que olvidarse de eso. No es una cuestión independiente. Nosotros tenemos este sistema y por mucho que quieran algunos creerse que están en la corte en Nueva York, pero no, pues, somos chilenos. Claro, es un sistema distinto el del common law de los yanquis. De partida la defensa tiene mucho más en los hechos igualdad de condiciones, porque ellos tienen su equipo de investigadores privados que pueden acceder con la misma facilidad que las policías a la evidencia, el sitio del suceso, algo impensable acá en Chile. Por lo tanto, desde ese punto de vista sí comparto contigo. Bueno, pero no me agarraron el guante, ni Juan Carlos ni Rodrigo Vélez. Yo soy un litigante agudo, no se me van las cosas. ¿El pacto cuánto era, Rodrigo Vera Lama? ¿De Baraná cuánto es? Belén du Pará. Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Pero ahora se ratificó otro más, el convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia, el último, que es de este año, que vale en el fondo es un tratado internacional, que también va en la misma línea del género. Claro, ese tratado internacional está sobre esta materia, que derechos humanos está incluso sobre la Constitución. Pero mira, yo quiero ver una cosa.
por eso me gusta mucho el ejemplo del péndulo. Yo creo que efectivamente en Chile, durante muchos años, la mujer no fue respetada en sus derechos y era un poco el folclore chileno, la costumbre, el típico maestro de la construcción, ¿no es cierto? Que cuando pasaba una chiquilla más o menos encachadita, bonita, ahí le pegaban los típicos piropos, ¿no es cierto? Mi hijita rica, qué sé yo, o bueno, en la micro también, etcétera. Y eso de alguna manera en una sociedad como la nuestra era visto con alguna, incluso con algún humor, digamos, sano, en fin. Ahora, claro, cuando ya de esa intención ya se vuelve dolosa y hay un ánimo libidinoso, hay un ánimo digamos, de atentar en contra de la dignidad de la mujer, estoy totalmente de acuerdo en que el sistema sea súper rígido, porque el abuso no se puede aguantar y se tiene que castigar y desterrar en todas sus formas. Y lo digo esto porque con mi amigo Felipe compartimos que ambos somos padres de mujeres, es decir, orgullosamente somos padres de niñitas, no tan niñitas ya quizás, pero bueno, de mujeres y en ese sentido muy orgulloso, y uno evidentemente como padre siempre quiere lo mejor para sus hijas. Pero esto no quita que uno pueda hacer un diagnóstico serio dentro de un programa como este, digamos, de decir que a mi juicio, yo creo que cuando digo hombres y mujeres no somos iguales ante la ley, esa declaración la mantengo, porque efectivamente toda esta aplicación de un, ni siquiera voy a decir un feminismo mal recepcionado, mal llevado, pero de tanta potencia a los derechos del sexo femenino, ha llevado al abuso. Digamos, cuando se potencia siempre se protege a algo, hay gente de mala fe que abusa. Y me ha tocado ver en juicio mujeres que, a sabiendas y conscientes de esta situación de superioridad, actúa de mala fe. Y eso se ve mucho en sede de familia y también en sede penal, con muchas violencias intrafamiliares que no son tales, que la justicia ha dicho que fueron un invento de la mujer con un ánimo ganancial. Por lo tanto, a eso voy, hay que equilibrar un poco la balanza y eso cuesta. Lo que en ningún caso resta mérito, desde luego, a siempre proteger, velar e instar por el respeto irrestricto al género, a la igualdad de género y a la mujer en todo su ámbito y dimensión. Bueno, dicho esto, ya creo que... Te iba a responder, pero ya que el litigante quiere dar... Tú no vas a responder nada porque tienes temor de tu propia mujer. ¿No? No eres berraco como yo. Sí, bueno, continuaremos en el próximo capítulo entonces. No, bueno, pero ¿qué iba a decir? Pues si nos quedan 2 minutos. No, en un minuto, simplemente decir que el énfasis que se le ha dado a la perspectiva de género tampoco es casualidad. Si yo comprendo los riesgos, y porque en tribunales también uno lo ve que los tribunales de familia parten desde que es creíble el testimonio de la mujer por sobre el del varón en un caso de una violencia intrafamiliar, o que un niño, una niña, un adolescente siempre va a estar mejor con la mamá. Son estereotipos, digamos, que uno podría cuestionarse si es que es prudente. Pero lo cierto es que de todos los casos de abusos sexuales, el 90% son mujeres. Y el tema está que el sistema penal está diseñado no tanto para defender a la víctima, sino que está diseñado para que la persona acusada vaya a prisión habiéndose respetado sus garantías constitucionales. Ese es el énfasis que el sistema, y eso me parece bien, porque cuando uno está, hay que siempre ponerse en el lugar, ¿qué pasaría si a mí me estuvieran investigando, la fiscalía estuviera escuchando mis llamadas telefónicas porque me están imputando un delito? Uno pone todas las alarmas, y por eso es razonable, digamos, que el énfasis del sistema penal esté en tutelar las garantías del acusado. Pero el tema está que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que ese énfasis fue en desmedro del interés de la víctima, de la satisfacción de la víctima, del cuidado de la víctima. Por eso está el énfasis en estos tratados, o particularmente en la perspectiva de género, yo lo entiendo desde esa óptica. No digo que sea algo escrito sobre piedra, pero sí veo que es una decisión política de hacerse cargo, de enfrentar la indefensión a la víctima dentro del proceso. Las entrevistas de video grabadas para víctimas menores de edad de abusos sexuales. Es un intento de evitar la victimización secundaria o revictimización. Entonces, yo veo que estamos haciendo como esos esfuerzos,
pero bueno, eso no quita que en el intento se cometan excesos. El tema es cómo se ajustan, cómo se calibran las expectativas. Tal cual, tal cual. Bueno, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido en radio, hemos llegado al final del programa. Esperamos sinceramente que haya sido de su agrado y esperamos también reunirnos el próximo miércoles con ustedes. Un agrado a mis colegas y amigos haber compartido panel nuevamente, Felipe, Juan Carlos, Rodrigo, ya como titular estable. Un abrazo de mi parte, yo me despido y hasta el próximo miércoles. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos Legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones. Somos campesinos de la raza del troque.